Listo. Entonces, vamos a continuar con este. Dice, son los diferentes tipos de clasificación de un archivo. Y aquí vamos a ver natural, artificial, común y corriente. Y nunca hablamos del común y corriente, ¿verdad? Tampoco hablamos del metódico y aparente. Y mucho menos del falso y verdadero. Si recordemos, hablamos especialmente, las clasificaciones principales son artificial y natural, pero también hablamos que son más específicas lo que es el alfabético que pertenece al artificial y el legajo de hojas sueltas. Que quede claro nada más que estas dos, que es natural y artificial, son las principales tipos de clasificación, ya que estas entran dentro del artificial. Bien, son los pasos a seguir en la redacción de un ensayo. Título, desarrollo del tema y conclusiones. Aquí descartamos estas dos, la B y la C, porque conclusiones no lo vimos. Y conclusiones otra vez descargamos porque no lo vimos. Vimos más que nada. Título, acopio del material, planeación del esquema, como les decía, primero el acopio del material y después en el esquema. Luego ya redactamos el ensayo. Si es necesario, ponemos diagramas e ilustraciones. Y por último, las referencias. Va de lo particular a lo general y no es ni falso ni verdadero. Va de lo particular, que lo acabamos de ver, hacia una conclusión general, inductivo. Ahora al revés. Si entonces ese va de lo particular a general y es inductivo, entonces si va de lo general a lo particular, podemos decir que es algo deductivo. Son errores que se cometen comúnmente al pensar. Sensacionalismo no lo vimos, tampoco incredulidad. No vimos discriminación y odio. No vimos odio y pasión. Vimos falacia causal, tautología y argumento de la autoridad. El libro nos lo enseñó. ¿Qué es lo que quiero aclarar cuando hago este tipo de ejemplos de descarte? No quiere decir que la discriminación y el odio no sea un error al pensar. Tampoco quiere decir que el odio y la pasión no sean un error. Pero aquí tenemos que cuidar mucho de no dejar que nuestra lógica anteceda a lo que el libro nos está preguntando. Las preguntas van a salir siempre del libro, por lo que esto es lo que nosotros nos enseñó el libro. Vamos a tratar siempre de recordar lo que el libro nos enseña. Pasemos a la pregunta número 20. Son los pasos que aconseja seguir para solucionar problemas. Y está muy claro, nos decía primero analizar el problema, luego la solución tentativa y por último nos decía el libro que ya podemos llegar a la solución final. ¿Qué dice lo siguiente? ¿Cuál de las siguientes recomendaciones ayuda a desarrollar la memoria según su libro de texto? Y el libro de texto nos dice muy clarito que son los ejercicios de la memorización, aquel que nos ayuda con nuestro libro de texto. Y para que no me escuchen solo a mí, y como Katia está aquí, vamos a aprovechar. Katia, ¿nos ayudas a leer la pregunta número esta 2? Esta que empieza con según. Sí, dice, según su libro de texto, las tres diferencias entre estudiantes en cuanto a su habilidad para aprender son La respuesta y es, aquí está. la A, inteligencia, personalidad y edad. Gracias, Katia. Así lo vamos a hacer. Yo voy a leer uno y tú me ayudas a leer el otro. Leo la siguiente. Según su libro de texto, una de las funciones de la discusión para promover el aprendizaje es, y vemos que son, comprobar los conocimientos adquiridos, que ya lo habíamos visto. Las funciones de la discusión nos ayudaban principalmente a comprobar los conocimientos adquiridos. Katia, ayúdame con la siguiente, por favor. La organización del material y la búsqueda de lazos con conocimiento anteriores son sugerencias para la comprensión. Muy bien, Katia. Y este ya está de más explicarlo porque ya respondimos esa pregunta como 3 veces. Dice, según su libro de texto, se está empleando la lectura ligera cuando se lee. Un libro que ayuda a fomentar la conclusión, no lo creo, ese me suena más a estudio. Un libro que orienta la planeación del estudio, me suena a estudio también. Una revista que trata de contaminación, la contaminación es un tema complejo. Probablemente va a llevar tiempo, probablemente es una revista científica, porque habla de un tema que en realidad abarca aspectos científicos. Pero si hablamos de una revista de moda, pues no vamos a necesitar tal vez mucho tiempo o mucho espacio en él.
por lo que es una lectura ligera. ¿Me ayudas con la siguiente, Katia, por favor? Según su libro de texto, ¿qué tipo de lectura se emplea al buscar determinada noticia en el periódico? Aquí no respondí, pero ¿cuáles son las posibles respuestas que aparecen aquí? Dice de hojear, de estudio, revisión rápida y palabra por palabra. ¿Cuál crees que es la respuesta, Katia? Yo puse que es revisión rápida. Ok. ¿Por qué crees que es revisión rápida? Mm, Porque estamos buscando algo en específico. Excelente. Muy bien. Gracias. Es revisión rápida porque buscamos, aquí están las dos palabras, algo determinado, algo en especial. Luego, nuevamente, las opciones de cuál es la respuesta a 2L2R, ¿qué significa? Nuevamente, inspeccionar, interrogar, se lea, revise. ¿Por qué se los pongo muchas veces? Porque a veces el examen les va a confundir, les va a poner primero revise y recuerde, y allá nos podemos cuatrapear. Así que hay que recordar muy bien qué significan las siglas. ¿Me ayudas con la siguiente, Katia, por favor? Sí, dice, según su libro de texto, en el arreglo de notas es recomendable utilizar el sistema decimal porque permite a realizar un gran número de subdivisiones. Lo veíamos porque cuando el material es muy extenso, el decimal nos ayuda a acomodarlo ya que los números son infinitos. ¿En cuál de las siguientes opciones se menciona el propósito fundamental de elaboración de notas? Y es auxiliar a la memoria. ¿Me ayudas con el 10, Katia, por favor? Según su libro de texto, ¿en cuál de los siguientes casos es más recomendable el uso del sistema alfabético de archivo? Es la de organizar nombres para un directorio telefónico. Muy bien, Katia. Y esto ya lo vimos por qué, pero me ayudas, Katia, a ver, desde tus propias palabras, ¿por qué un directorio telefónico sí sería del sistema alfabético? Sería útil porque el sistema alfabético ayuda a organizar como cosas dentro de un mismo tema y en el directorio telefónico son puros nombres y teléfonos. Exactamente, solo son personas. Entonces no hay otra subclasificación, por lo que solo el alfabético es correcto. Gracias, Katia, muchas gracias. Dice después, ¿cuál de las siguientes opciones contiene 3 pasos que se debe seguir en la planeación del ensayo? Y es muy similar a la pregunta que tuvimos anteriormente. ¿Entenderla y resumirla? No lo vimos. Organizarla y sintetizarla, tampoco lo vimos. Luego, redactar la idea central del tema, tampoco lo vimos. Por lo que establecer un título, elaborar el esquema y después redactar, sí son parte de los pasos que lleva un examen. ¿Me ayudas con la siguiente, Katia, por favor? ¿Cuál de las siguientes opciones menciona una característica de un buen ensayo según su libro de texto? Es la B, concisa. Muchas gracias. Luego dice, según su libro de texto, para que un individuo pueda pensar con claridad y rapidez, debe formar y usar conceptos. La siguiente, Katia, por favor. Según su libro de texto, cuando un individuo pretende solucionar un problema, se tiene que apoyar en los principios básicos del pensamiento. Muy bien. Para solucionar un problema, vimos, de hecho, la parte de solución de problemas, lo vimos en el pensamiento. En la parte del pensar fue cuando hablamos sobre solucionar problemas. Y si tienen dudas, si van al apartado del libro de metodología del aprendizaje en el pensamiento, el último subtema es la solución de los problemas. Entonces, ahí podemos ver que la abstracción no lo vimos. El aprendizaje sí lo vimos, pero no hablábamos específicamente de la solución de problemas. Y la reducción, chicos, yo no recuerdo un tema de la reducción. La siguiente dice, elija la opción que menciona la información que se obtiene por medio de la lectura rápida. La fórmula matemática, ¿ustedes creen que leyendo rápidamente voy a encontrar algo en la fórmula matemática? Creo que ahí sería más palabra por palabra. Una lengua extranjera, yo creo que también sería algo con palabra por palabra. Y un término médico, hablábamos, vimos en la clase metoxihemoglobinemia, wow, hasta me lo aprendí. Y yo lo dije súper lento, es un término médico que desconozco, por lo que yo considero que tal vez utilizaría uno de palabra por palabra.
Entonces, un número telefónico es al que le queda el saco de la lectura rápida. ¿Me ayudas con este, Katia, por favor? Y se lee atentamente. Lázaro Spallanzani observó repetidas veces que al guardar carne en frascos esterilizados y cerrados herméticamente, ésta no se descomponía, por lo cual concluyó que siempre que guardar carne de esa manera iba a lograr los mismos resultados. Elija la opción que indica el tipo de razonamiento que empleó. Es inductivo. Bien, Katia, ¿por qué tú crees o consideras que la respuesta inductiva es la correcta? Porque tomó varios ejemplos de cuando guardaba carne en varias ocasiones en pues, los frascos esterilizados y cerrados. Y como vio el resultado, pues concluyó que siempre que hiciera eso, entonces la carne no se iba a descomponer. Gracias, Katia. Aquí lo dijo Katia. La clave está en observar, lo cual me lleva entonces a una experiencia y lo hizo repetidas veces. Pasó esta experiencia varias veces, por lo que por más que, mientras más veces lo hacía, más seguro estaba. Y al final concluyó algo, siempre es algo general, que toda la carne se iba a mantener con los resultados. Muy bien, luego dice, lea con atención. Diariamente el señor López era el primer cliente del señor Pérez. Cierto día el señor López no fue a la tienda. Ese día le iba a ir mal al señor Pérez en las ventas y asaltaron la tienda. Cuando no fue el señor López, fue mal en las ventas y asaltaron la tienda. Entonces la esposa del señor Pérez le dijo al señor López, le dijo que si el señor López no iba, seguramente iba a ir mal en esa tienda. Entonces lo que hizo él fue comprobar que cuando no fue el señor López a comprar, entonces dijo chispas, entonces va a ocurrir lo mismo. Entonces cerró la tienda. Y aquí encontramos que es una falacia causal porque relacionó que el señor López y la tienda cuando compraba es que había buena suerte y cuando no iba pensó que era mala suerte porque una vez que no fue, entonces lo asaltaron y por eso pensó que el señor López tenía relación con su buena o mala suerte. Por eso es una falacia causal. Cuando el señor López, pobrecito, no tiene nada que ver, ya lo están metiendo en esas cosas. Luego, Katia, ayúdame con la siguiente, por favor. Dice, lea con atención. Según su libro de texto, en una investigación se deben analizar todas las pruebas. Como fundamentación teórica para una argumentación, no se quede sin apoyo. De las siguientes sugerencias para pensar mejor, ¿cuál es la que se está aplicando? Es la B, considerar el tópico desde todos los ángulos posibles. Gracias, Katia. Y la está aquí. Analizar todas las pruebas. Si analizamos todas las pruebas, nos permite ver los ángulos. No nos está dando ejemplos. Pruebas no son ejemplos, son pruebas, son sucesos ocurridos, son ángulos posibles. ¿Okay? Y no son alternativas, porque no es una alternativa. ¿Qué pudo haber pasado? No, no nos está diciendo qué pudo haber pasado. Son hechos, pruebas existentes. Y los ángulos es algo de lo que ya se existió. Luego nos dice, el enunciado, el perro es canino, se refiere a una tautología. Ya habíamos visto por qué. Katia, con el 20, por favor. Dice, observa el siguiente esquema incompleto. Suprimir estímulos innecesarios, comprender lo que se está estudiando, relacionar el tema de estudio con su vida. Elija la opción que completa correctamente el esquema anterior. Y es interés y atención. Gracias. Ese también ya lo vimos 2 veces antes. Buscar analogías entre el tópico y otras cosas es una sugerencia para estimularla. Ya lo vimos. Comprensión. Luego, ayúdame con la siguiente, porfitas. ¿Qué tipo de lectura es recomendable utilizar cuando se lee literatura popular de ficción? Es de ligera. Exactamente. ¿Por qué? La lectura popular de ficción, pues es algo que nos divierte, que nos entretiene. Ese es su fin. Es algo superficial. Luego, lea con atención. El material nuevo puede insertarse en cualquier punto, puede ser subdividido y reordenado de inmediato. Esta es su clave, puede insertarse en cualquier punto. Ya les está diciendo que es lo legajo de hojas sueltas.
porque otras no se puede insertar en cualquier punto, solo las hojas. Luego la siguiente, por favor. ¿Qué opción menciona tres de los cinco pasos para la planeación de un ensayo según su libro de texto? Es la A, elaborar un título, recopilar la información y redactarla. Ya lo vimos también varias veces. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál de las siguientes opciones menciona la característica principal que debe considerarse al redactar un ensayo? Claro y conciso, y solo nos dice que es la claridad. Siguiente, por favor. Según su libro de texto, la capacidad de utilizar imágenes, símbolos e ideas es estrechamente unida con el pensamiento. Bien, gracias. María vio que al sumergirse en la bañera, el volumen del agua aumenta. María vio su primera experiencia. También observó, segunda experiencia, que al agregarse cubos de hielo en el vaso con agua, el volumen aumenta. Finalmente concluyó que al introducir la conclusión, el sólido en un recipiente con líquido tiende a aumentar el volumen del agua. Como es general, entonces hablamos de algo inductivo. ¿Me ayudas con la 28, por favor, Katia? Sí, dice, lea con atención. Todos los días José pasaba enfrente de un aparador donde había un elefante de madera. Cierto día no lo vio y le fue mal en el trabajo. A los pocos días un amigo le comentaba que él siempre ha traído un elefante de madera como llavero, el cual le daba buena suerte. Por eso José asegura que tener o ver un elefante de madera da buena suerte. En la situación anterior se presenta un caso de argumento de autoridad. Ok. Vamos a ver que este ejemplo es muy similar al del señor López y al señor Pérez. Pero ¿por qué la respuesta es diferente? Katia, ¿tú estás de acuerdo con la respuesta de la 28 o crees que está mal? Yo había puesto que era falacia causal, pero ahora que lo leo mejor, como dice que por después de que su amigo le comenta que el elefante de madera le da buena suerte, por después dice que por eso José asegura que tener o ver un elefante de madera le da buena suerte. Efectivamente, gracias, Katia. Me pasa mucho. Existe una confusión. Hay dos ejemplos muy similares. En el otro ejemplo, a ver si lo puedo encontrar rápidamente. Aquí está. En el otro ejemplo, si es cierto, su esposa le dice al señor Pérez que porque no iba, seguramente les iría mal en la tienda. Le está sugiriendo, es posible, pero el señor López nunca tomó como justificación que su esposa lo hizo. Eso quiere decir que el señor Pérez, perdón, en realidad pensaba lo mismo que su esposa. No estaba justificando que fue porque su esposa se lo dijo, es porque era verdad. No la justificó. Al contrario, él sí creía por sí mismo que eso sucedía. Era una conclusión a la que él también había llegado. ¿Cuál es la diferencia con esto? Nos dice, a los pocos días, es decir, José siempre pasaba frente a un aparador. Decía que todos los días pasaba frente a un aparador. Y dice que después de que cierto día no lo vio y le fue mal al trabajo, dentro de ese día que le fue mal en el trabajo, hasta el día que fue su amigo, habían transcurrido algunos días del cual él no había llegado a ninguna conclusión. No fue hasta que su amigo a los pocos días le comenta que ese elefante de madera a él le traía buena suerte. Y por esto hace referencia a su amigo. Entonces José asegura esto, no porque él tuvo la experiencia con el elefante, no, fue porque su amigo le dijo. Entonces la justificación de José es su amigo. ¿Sí quedó claro? De hecho, Katia también lo aclaró mucho. Si tienen alguna duda, me pueden mandar mensajitos por WhatsApp si no les quedó claro. Pero es muy importante que ustedes puedan leer por este tipo de situaciones porque puede resultar confuso. Pero traten de buscar las palabras clave que les ayuda a entender. Y con esto pasamos al siguiente. El enunciado, los bípedos tienen dos patas. Es un ejemplo de tautología. ¿Por qué? Porque los bípedos ya son de dos patas. No necesitamos por qué decir una justificación de que los bípedos son de dos patas. Muy bien. Katia, ¿tienes alguna pregunta o duda del examen que no haya quedado claro o todo bien?
Todo bien, maestra. Excelente. Entonces, con esto vamos a concluir. Chicos, muchas gracias por su paciencia, especialmente porque soy un poquito mala con la tecnología. Entonces, traté de hacer lo mejor posible. Gracias por su paciencia, por su comprensión. Con esto vamos a terminar la clase de metodología del aprendizaje. Espero que hayan quedado bien los temas. Yo voy a seguir al tanto de ustedes hasta que presenten su examen, respondiendo preguntas, dudas, quejas, sugerencias. Por si algo no quedó claro, yo sigo disponible para ustedes, para cualquier cosa que necesiten. Voy a enviar el examen simulador contestado por WhatsApp para que lo puedan tener con ustedes. Y cualquier duda, aquí sigo. Muchas gracias, Katia, por estar aquí, todos los demás que me ven. Y pues espero volverles a ver en otra clase. Nos vemos.